lo que hablemos hoy no es excluyente de lo que se habló la semana pasada y la anterior y todas y las que vienen, sino que todo esto es algo que vamos armando entre todos, entre todas las especialidades y entre todo el equipo de la cátedra, lo que son apoyando a el desarrollo de las tesis. Entonces, más bien que ser excluyentes, son incluyentes y bueno, después sí habrá por supuesto una selección por parte de ustedes donde pondrán más peso en una cosa que otra de acuerdo a los trabajos que hayan elegido. El segundo punto que quería aclarar es que lo que voy a mostrar no son ejemplos en ese sentido así de ejemplar de lo que hay que hacer, sino que más bien son disparadores para que podamos conversar de los temas en cuestión y específicamente en esto que estamos, que es etapa uno, sin olvidarnos de que dentro de todo este proceso que estamos trabajando y que estamos iniciando, ahora vamos a hablar principalmente de la etapa uno. El tercer punto es que a veces me voy a pasar un poco de la etapa uno y que no voy a ser justo y exclusivamente de etapa uno porque bueno, porque se van saliendo, pero sí en el centro de la cuestión les pido que ustedes hagan eje en esto, en la parte de la generación del proceso de tesis, y en esta etapa uno, en estos tres elementos que se van armando juntos, que es el montaje del proceso de tesis, la construcción del imaginario y el enfoque teórico-práctico, que va a determinar que para eso va a ser necesario tener detectado un problema, tener unas hipótesis del proyecto y armar primeros programas iniciales en esta etapa, ideogramas tecnoespaciales e imaginarios que van a ir dando forma a nuestra tesis o a cada una de sus tesis. Eh, Me permití traer acá una cosa que siempre me ha llamado la atención, el tema de las correlatividades, porque sí hace el tema de, antes de entrar al meollo de la cuestión, porque sí hace el tema de qué es lo que vemos en paisaje, que las correlatividades con arquitectura paisajística, digamos, lo que se tiene que tener aprobado antes de hacerla es Morfología 3, que antes se llamaba, en la época que yo estudié, Comunicaciones. Y lo traigo a colación porque es un punto que me parece que es, bueno, no vamos a discutir el plan de estudio, ni mucho menos, no se trata de eso, pero comunicaciones es mucho más abarcativo que lo que es la morfología, que es una parte de las comunicaciones. Entonces, eh, lo traigo a colación porque el enfoque que vamos a hacer y que voy a acompañar, o desde donde, o uno de los enfoques, porque en realidad no es lo único que vamos a ver, es con esta posibilidad de lo comunicacional que tiene, ¿no? Y saqué esta frase de la carrera de especialización y maestría en diseño comunicacional que se da en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, y dice que habla de un diseño comunicacional y habla que las prácticas y artefactos del diseño recrean el paisaje y lo recrean de distintas maneras, de manera tecnológica, de manera simbólica, ¿sí? En nuestra sociedad. Todos temas que me parece que son importantes de tener en claro que cuando estamos hablando de paisaje estamos hablando de una imagen que involucra muchas cosas, ¿sí? Eh, Bien. Para traer una imagen que espero que les va, supongo, quizás o no, o quizás a algunos les gusta, pero bueno, que puede llegar a poner los pelos de punta, eh, y esto que tiene que ver con lo comunicacional, la posibilidad comunicacional de un paisaje, cuando uno busca ciudades de negocios, por buscar un tema cualquiera, no es que lo esté poniendo como una provocación ni mucho menos, fíjense lo que aparece, ¿no? ¿Cuáles son las imágenes de las ciudades de negocios? ¿Cómo se identifican? Y todo, van a encontrar muchísimas y muchísimas y muchísimas de estas. Fíjense cómo se componen estas figuras, es decir, el tamaño que tienen, las alturas, las proporciones, y sobre todo lo que a mí me llama mucho la atención es la gran cantidad de brillo, de reflejo contundente que se elige o que es elegido por el mundo de los negocios para manifestarse como que es, como que por ahí va la mano, ¿no? Digamos. Y decía que lo tan opuesto a este otro librito, que no sé si lo han podido leer, fíjense, lo tengo aquí en la mano, que es muy chiquitito y la verdad se lo súper recomiendo, que es de Tanizaki, El elogio de la sombra.
donde hace exactamente como una apología de lo opuesto a esos brillos y habla de lo que significa la identidad japonesa y cómo ha influido el tema de la electricidad, ¿sí? En la imagen identitaria de los lugares y los paisajes, tanto externos como internos de los locales, al estar iluminados ahora por bombitas eléctricas, las cuales la aborrece. Este libro está escrito en el año 35, y para decir algo solamente, no lo vamos a spoilear, pero digo, un amante de la arquitectura que quiera construirse en la actualidad una casa en el más puro estilo japonés, tendrá que prepararse a sufrir numerosos sinsabores con instalación de la electricidad, bla, 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 bla. Alguna bibliografía que me parecía importante conversar, porque una de las dimensiones del paisaje, una de las escalas que aborda el paisaje, es la de la ciudad, es lo que dice Larrañaga. Larrañaga tiene 70 años, es de Venezuela. Este artículo lo escribió hace 8 años aproximadamente. Hoy tiene 70 años, 68, si mal no me equivoco. Eh, es mucho, es decir, es largo y es muy interesante todo lo que trae, pero yo quiero traer acá a colación que habla de una serie de derechos que tiene la ciudad y habla de la entidad, de la identidad, de la integridad, de la integración, de la interacción, el derecho a la forma, el derecho al paisaje, que lo toma de una manera muy amplia, lo toma desde lo que tiene que ver con el verde, como también lo que tiene que ver con la cultura, con los personajes, es decir, está hablando que existe con estos textos que dice acá más o menos el medio, está hablando que existe un paisaje social, ¿sí? Un paisaje de la propia geografía, y un paisaje que se constituye no solamente por lo natural, sino que también por lo construido. También habla del derecho a la calidad, del derecho a la arquitectura, y hace la referencia como, y dice esta frase que recorté de todo el texto para poner acá, que dice, como el poema se constituye con palabras, la ciudad se hace en edificios, que son expresión de la voluntad y territorio de sus posibilidades. Y también, al final, termina diciendo que cuáles son los deberes, ¿no? Y hace todo un texto muy interesante describiendo lo que son los deberes, además de los derechos. Y elegí otro más, un mexicano, Fernando González Gortázar. Se la entrevista a Emilio Canek Fernández en un número que se llama Microurbano, lo entrevista y lo primero que le pregunta, le hace referencia a un discurso de Barragán que cuando gana el Pritzker le habla de la belleza. Y lo primero que empieza a contestar Gortázar dice, yo una vez escribí que la belleza es un artículo de primera necesidad, tanto como el pan o las tortillas en México. Y de ahí hace todo un desarrollo de por qué es importante trabajar esta faceta de la arquitectura, que es uno de los componentes o de las descripciones clásicas de la arquitectura en cuanto a que decimos que es forma, función y tecnología, forma como belleza. Y acá traigo el primer trabajo, ya entrando en lo que serían algunas imágenes propias de la producción de un inicio de un trabajo de tesis. Esto es en Quito. Lo que ustedes están viendo ahí es la identificación en la cordillera de algunos picos que son los más importantes. Esto es los más importantes en cuanto a altura. Acá seleccioné 3 para hacer un zoom de esto y acá se posiciona, ¿sí? La ubicación de la obra de arquitectura, que en realidad es una casa, y la traigo a propósito porque en el sentido de esto de decir una casa que es absolutamente arquitectónico e individual, que plantea una relación con el paisaje. Y entonces esta casa que está metida ahí trata de mirar, que en esta imagen es esto, que está acá, va a tratar de encontrar relación con todos estos picos que están a 5.000 y algo, 4.000 y algo, 3.900 no sé cuántos metros de altura sobre el nivel del mar. Y
realiza, y estas son piezas esquemáticas para poder entender la situación y para poder valorar qué es lo que tengo, y hace también una relación entre lo que es la vivienda, que es esto que vemos acá a la izquierda, y este pico que quiere enfocar con lo que ellos llaman un periscopio. Su clienta particularmente es una persona que cuando llegaron a la casa encontraron que tenía muchas, muchas pinturas a distintas horas del día de este pico. Esto que es el periscopio literalmente se transfiere en esta propiedad que en realidad el inicio de este trabajo es que tenían que arreglar el techo, y cuando se ponen a arreglar el techo descubren esta oportunidad de hacer algo más. Esto lo traigo como, lo hago específicamente, lo traigo como colación, lo digo porque claro, se rompió el techo, es una cosa más simple y más funcional que se rompiera el techo, pero al utilizar el paisaje como un cualificador, pasarlo por el filtro de la cualificación, entendiendo el paisaje como el elemento clave, esta intervención, que es una simple reparación de un techo, se transforma en este techo que estamos viendo acá, donde se señalan las partes donde han intervenido, y hay 4 acciones sobre esta cubierta, y estos primeros esquemas ya, digamos, no son tan primeros, están en el medio, es decir, que estarían entre etapa 1 y 2 para ubicarlos dentro de donde estamos nosotros, pero bueno, dependerá de cada quien cómo va, donde gráficamente se empieza a mostrar esquemáticamente el pico que se quiere tomar, un periscopio, la persona que está en el periscopio, y se hacen 3 acciones más, además de la del periscopio, que es esta, la de ascender hacia el techo y poder mirar directamente al aire libre, el periscopio que está dentro de un espacio poco iluminado de la casa, y 2 aperturas más, una aquí y una aquí, ¿sí? Que sale por ahí con un nuevo espacio que generan, siempre teniendo como objetivo tener el paisaje presente en el interior de esta vivienda. Ahí están las 4 acciones: escalera que sube hasta ahí, ventana desde abajo, y abajo de esto está un espacio nuevo que es como una especie de estudio, el periscopio, obvio y propiamente dicho, y esta otra acción que hace de un pliegue en lo que sería esta cubierta, originalmente era así, ¿sí? Y hacen este pliegue ahí. Bueno, acá vemos la otra intervención que estamos hablando, ¿sí? Como, digamos, no es solamente la idea de que entre luz, porque en realidad este espacio ya la tenía, sino de abrirse hacia lo natural, porque sí, lo que se ve es un barrio en esta casa, ¿no? Bueno, y acá el periscopio inicial, y algunos de los juegos que hace, bueno, Daniel Moreno Flores, como autor junto con su pareja, que es Mari, que ahora no recuerdo el apellido. Bien, también en el lugar opuesto de esa estética que veíamos inicialmente de los edificios de negocios, con un material eh, brillante y reflejante, ¿sí? Con una tecnología de primer desarrollo, de alta tecnología, encontramos esta otra propuesta que es Low Tech, y que, bueno, lo que van a ver ahora es un ejercicio que estuvimos haciendo con algunos alumnos a partir de la cultura arquitectónica. Esto, paréntesis cortito, van a encontrar una serie de piezas como esta que voy a mostrar ahora, que las hicimos en un taller en Talca. Me invitaron para dar clases ahí desde el tema de la comunicación. Y trabajamos con ejemplos de la cultura arquitectónica, que los alumnos tenían que en unos días armar algunas piezas para comunicar. Y esta sería la primera. Guatemex se llama. Guatemex es una obra que está en la frontera de Guatemala
y México. Y lo que hacen ellos es armar un lugar que no está en realidad en ningún lugar y que se va moviendo de un lugar para otro, ¿sí? De una costa a la otra, entre dos ciudades. Eh, bien. En la cultura, digamos, empiezan a aparecer estos primeros bosquejos en los diseñadores. Ya esto ya no es de los alumnos, sino de los propios diseñadores de Guatemex. Esta idea de moverse 250 metros, una dimensión de lo que es el río, Guatemala y México del otro lado, y cómo se iban a comunicar entre un lado y otro. Eso como una situación, una descripción de una situación concreta, y espacial, geográfica y natural de que estaba ahí. Ahora, el tema de este elemento que incorporan, este elemento balsa que se mueve de un lado para otro, tiene el objetivo de dar tecnología, son un sector bastante carenciado, donde no tenían acceso a internet, y entonces arman esta especie de como si sería un ciber que se va desplazando de un lugar para otro para tener acceso a esto también. Bueno, como tradición, por eso también es muy importante en esta construcción del proceso de tesis. Yo traigo lo que ha sido un elemento para ellos, ¿no? En el diseño, como un elemento que les ha sido, que les es propio, que les es habitual y que les ha sido base para poder trabajar en esta propuesta. Entonces digo, bueno, mirar un poco qué es lo que uno tiene, ¿no? Qué tradición tenemos o qué cosas pueden ser nuestras o pueden ser de otro lugar, pero tener en cuenta que hay qué cosas nos van ayudando a generar o son un paso para llegar a lo que voy a terminar haciendo. Y este es un esquema funcional de lo que necesitaban específicamente, muy, muy funcional, un lugar para apoyarse, sentarse, unas aulas, las computadoras, un techito por si llueve, como diríamos por ahí, y algo que le permita flotar. Esto se cruza con búsquedas de los propios diseñadores que tienen que ver con otra estética, con una mirada de una estética no contundente y, digamos, hecha a partir de partes y partes que se unen para armar el todo. Hay unos diseñadores brasileños que trabajan sillones de esta manera, que son los hermanos Campana, y que los llaman sillón favela, ese sillón famoso de ellos, que está hecho con todos pedacitos de madera. Bueno, esto no tiene nada que ver con la favela, pero sí tiene que ver con la misma estética del armado, un low tech para realizar esta intervención. Bueno, esto también nos estaríamos pasando quizás a lo que viene etapa 2, pero es una vez que tengo, digamos, tenía algo funcional, estrictamente funcional, tenía una necesidad de expresar eso de una manera diferente, y después empiezan a aparecer las alternativas o prototipos de cómo iban a trabajar. Bueno, ya pisando etapa 2, diría. Bueno, y este es el objeto que se inserta en el paisaje y que forma parte del paisaje, que se llama Guatemex y que es una balsa que va de un lado para el otro entre Guatemala y México. Bueno, esta era una interpretación de los alumnos de Talca sobre esta obra. Que la traigo porque hace una interpretación que si no supiéramos que no es, que no es específicamente de los autores, podríamos pensar que sí lo es, porque tiene una serie
de imágenes que se van concatenando para contar una historia que sí son las historias que sucedían. No sé si saben, Carta de Mujeres se trata de una acción realizada por la ONU Mujeres, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito, y también una organización alemana que ahora no recuerdo el nombre, que tiene que ver con la violencia de género, y se hace esta acción que es escribir cartas. Tantos hombres como mujeres, o mejor dicho, varones y mujeres, escriben sus propias historias desde espacios públicos de la ciudad. Lo que hace el Borde como diseñadores es generar los dispositivos para que estas cartas se puedan escribir, y los escenarios, o intervenir en alguno de los escenarios que ellos estaban planteando para escribir las cartas. Bueno, este es el museo. Y otra cosa que me parece interesante, y de nuevo mirar qué es lo que tenemos. Al Borde tienen una tradición de trabajar de esta manera, buscando y tratando de dar valor a lo que otros no le dan. Bueno, y tenían toda esta cantidad de sillas, que a ellos les parece que era muy interesante. Cuando hablas con ellos te dicen que es muy interesante esto porque piensan que todas las mujeres son distintas, por lo tanto, todas estas sillas distintas, en vez de ser un problema, era justo algo que va acompañando a la identidad del proyecto. Sillas distintas para mujeres distintas que tienen que escribir cartas. Y el escribir cartas tiene que ver con encontrar un elemento, un mínimo común múltiplo, lo llaman ellos, que es una superficie, perdón, una superficie rígida para apoyar las hojas donde van a escribir. Y se imaginan una serie de situaciones donde esto puede suceder y empiezan a armar los escenarios. Un escenario es un espontáneo, al aire libre, y fíjense cómo se empieza a armar un paisaje de puntos naranjas dispersos en un posible lugar. Esta es una variación del apoyador que utiliza solamente el plano de apoyo, el mínimo como un múltiplo, que se repite ahí y que no tiene la silla incorporada. Mientras que en otros espacios públicos, y siempre empiezan a mirar cómo con un banco y otro esto se adaptaría, y siempre visto dentro de un contexto mayor, ¿no? Y el tercer escenario que buscan ellos es en el interior de los edificios, al interior del museo. Y entonces también aquí hay otras sillas que son las que pueden utilizarse, a diferencia de estas otras, sí, que resisten la intemperie y todas esas cosas. No sé si conocen la experiencia de Carta de Mujeres, van a encontrar mucha información en YouTube. Es como muy emocionante la acción en sí, lo que se consiguió. Bueno, Quito tiene esa característica. Para mí tiene una sensibilidad enorme, la gente de ahí de trabajar integradamente, eh, los arquitectos con la parte cultural, es decir, no separándolos como lo estoy diciendo yo, sino realmente como parte de lo mismo. Y, y todo el tiempo están haciendo esas cosas y se salen del rol, bueno, principalmente los al borde, ¿no? Igual que Daniel Moreno Flores, se sale de un rol tradicional del arquitecto, donde se supone que solamente se hacen algunas cosas. Bueno, cambiando de ubicación geográfica, los parklets de San Pablo. Todos los trabajos que fuimos haciendo en Talca de análisis de obras de arquitectura, lo que tenían que hacer los alumnos después era aplicarlo en un lugar de Talca, ¿sí? Entonces, el tema de los parklets, en este caso, es una esquina de la plaza principal en el centro de Talca. Este trabajo tiene un fuerte anclaje en la investigación, en investigación formal, ¿no? Cuando son más de escala urbana, el paisaje actúa de una manera más ligada a la investigación. Y cuando actúa de manera arquitectónica, cuando está en una escala arquitectónica, actúa más bien como una indagación.
como para conocer los elementos donde va a intervenir la arquitectura sin ser exactamente el foco, la escala urbana. Bueno, en este caso se estudian los medios de transporte, la cantidad de autos, bicicleta, todas las veces. Bueno, lo que más o menos creo que todos sabemos, o ya a esta altura, todos sabemos de lo que sucede en relación a la necesidad del transporte público y el problema que tienen los autos privados en la ciudad en cuanto al espacio que ocupan. Y acá hacen este gráfico que me parece genial, que de 24 horas del día el auto pasa 8 horas parado en el trabajo, 14 horas 30 parado en la casa y 45 minutos y 45, una hora y media, para la ida y para la vuelta. Es decir, que el 87% del tiempo el auto está parado, sin embargo ocupa mucho espacio. Entonces empiezan a mirar qué es lo que se puede hacer y este trabajo, bueno, es un trabajo que lo hacen el equipo de diseñadores, pero también lo hacen con un equipo de investigadores, con un equipo de la municipalidad. Es parte de una cuestión táctica donde hacen su primer parklet y anotan y registran cuál era realmente el uso que se estaba dando. Lo interesante de esto es que con todas estas prácticas, estos análisis iniciales, logran, logran hacer una elevación a lo que sería la municipalidad de conseguir permisos para que cada persona que lo quiera pueda solicitar tener un parklet al frente de su casa o su negocio, cumpliendo una serie de requisitos. Es decir, todo esto termina siendo una normativa donde, donde con la idea y con la intención de buscar más espacio público. Eh, entonces, son dos autos que se reemplazan por distintos espacios. Este caso de acá es una de las reuniones preliminares porque una vez que se sabe, y depende porque hay distintas situaciones donde se da esto, se hacen reuniones con los vecinos y se decide qué tipo de equipamiento es el que se necesitaría en ese lugar. Y también se construye juntos. Estos son experimentales, estos primero se desarmaban. Sí, se armaron y se desarmaban. Estos más intervenciones tipo instalación, como para poder comprobar, y estos son de los primeros, los que eran frutos de investigaciones. Y luego vienen otros que ya están más formalmente armados, con otra tecnología constructiva y con cierto carácter de permanencia, aunque siempre pueden ser removidos, que ya son estos que tienen carácter de espacio público. El Ministerio de Cultura, junto con con el transporte, se unen y entonces hay como dos necesidades, ¿no? Reactivar el ferrocarril por una cuestión de movimiento, pero al mismo tiempo hacer que este vagón, que llaman el vagón del saber, un poco exagerado el nombre, pero bueno, que se va a ir moviendo de lugar en lugar llevando
lo que se necesita. Es decir, es un cambio de mentalidad en relación, en vez de hacer un montón de edificios en distintas localidades, está este vagón que se va moviendo y va llevando solución o, ¿sí? O actúa de alguna manera como un disparador, ¿sí? Para llevar soluciones a distintos lugares sin tener que poner el equipamiento repetido en distintas partes. Entonces ellos hablan y en estos primeros esbozos de etapa uno se empieza a definir lo que es la escala chica y la escala grande. Hablan que en la escala chica hay una tarima, un escenario, un espacio público, que hay talleres, que se necesita sombra, que se necesita sillones, mesas, luz, sonido, para hacer las actividades que tienen planteadas. Y por otro lado hay una escala grande que tiene que ver con actividades que son de mayor cantidad de gente, la misa, dicen, el concierto, ¿sí? Y además esto que se va desplazando en el territorio. Y entonces acá las cuatro posibilidades que plantean para este vagón, que la primera es el transporte, la segunda tiene que ver con talleres, la tercera con eventos, y acá se va viendo en estas primeras ideas cómo se empieza a preparar lo que se necesita, que sería lo que ellos consideran que es un evento, y lo que sería el soporte para ese evento, y aparece como en estas graderías, ¿no? Y otro como es el propio espacio público. Y de esta manera se va como empezando a hacer una programación de lo que van a ser esos metros del vagón, y no solamente el vagón para adentro, sino el vagón para afuera, con esta capacidad expansiva o de expansión que tiene este objeto vagón. Y acá empiezan sus primeras ideas, ¿no? Juegos de cómo se va a ir desarrollando. Por último, y para no hablar solamente de famosos lejanos, o no tan famosos, porque en realidad, bueno, sí, los del borde ya son súper famosos en este momento. Eh, sí, y Moreno Flores también, y todos los que estuvimos hablando. Traigo una tesis que se hizo el año pasado, no, antes y terminó el año pasado, que son unos alumnos que hacen un trabajo en Mar Chiquita, donde se encuentran los que ustedes si conocen Miramar, uno de los problemas que hubo ahí fue la inundación, ¿sí? Que tapó una gran parte de la ciudad, y si bien se van haciendo distintos trabajos de reactivación, bueno, sí ha quedado una parte, una parte hundida, que es una cosa muy triste por un lado, y que hay una negación por parte de la gente de ahí de tratarlo, y hay escombros, y hay un problema porque si esos escombros son parte de la historia o no son parte de la historia, y en base a eso, de este problema, ellos arman y hacen una especie de muestreo, de conteo de cuántos ladrillos enteros hay en el lugar, de cuántos medios ladrillos encuentran y de las formas que podrían utilizar este material y de las maneras que aparece esta materia que se podría transformar en material. Es decir, grueso, hablan de losas, de vigas que están caídas, medio, el tamaño del mampuesto, el fino cuando está cortado, y también hay otros restos que son simbólicos, que son algunas torres del agua, algunos hoteles y cosas así. Esto es parte de sus idearios iniciales, de cómo se iban a posicionar frente al paisaje. Y cómo irían a utilizar ese material que es un problema y está en el lugar, y lo agruparían de una manera diferente, digamos. Y bueno, y estos son parte de, digamos, este es el gran panel, que acá se está viendo muy chiquito. Yo voy a hacer unas aproximaciones de muchísima información, donde se abarca desde la parte territorial del paisaje a el detalle, esto era el final, al detalle como los que veíamos recién, ¿sí? Y seguimos viendo acá abajo. La propuesta es que miremos el paisaje por lo menos en estas dos posibilidades que tiene, una de cualificador, ¿sí? Cualificador o recualificador del proyecto,
Digo recualificador porque una de esas ya tiene cualidades que queremos cambiar, o cualificador cuando todavía no, digamos, no las hay del todo. Casi que cualificador no existiría. Sería casi siempre recualificador, pero bueno, por ahí puede haber que sea cualificador. Y el otro punto es como comunicador, que es el soporte de un mensaje, ¿sí? O el mensaje en sí mismo, de ideas en y del proyecto. Y estas dos cosas está atravesado por lo que serían las escalas arquitectónica o urbana. Así que a cualquiera de estas dos cosas, de cualificador o comunicador, las podríamos ver en ambas escalas. Y por otro lado, y que es en relación a lo que me contestaron recién, que pregunté primero, es que el foco o objeto de estudio define esta escala de tesis. Entonces, si el foco de estudio es una arquitectura, estará inserta en un territorio natural o artificial, ¿sí? Y el otro objeto de estudio es cuando el propio objeto de estudio es la porción de territorio, natural o artificial también, y la arquitectura es una parte de eso. Entonces, para cada una de estas escalas, que también pueden estar mezcladas, existen instrumentos de análisis diferentes, y la profundidad que podremos dar como en la asesoría también va a ser diferente, ¿no? En la escala de intervención.